¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar del amor ilimitado de Dios, algunas personas podrían no lograr la salvación? Este misterio desafía nuestra comprensión de la gracia y la justicia divina. En este vídeo, descubriremos 7 tipos sorprendentes de personas que podrían enfrentar obstáculos en su camino espiritual. Es posible que se sorprenda al descubrir que algunos de estos perfiles podrían aplicarse a aquellos que piensan que están en el camino correcto, pero sin saberlo están perdiendo la marca. A medida que nos sumergimos en este tema crucial, considere cómo su propio viaje espiritual se alinea con lo que estamos a punto de revelar. Estas ideas podrían tener la clave de su destino eterno, ayudándole a evitar dificultades comunes que evitan que muchos adopten la verdadera salvación. No se pierda esta oportunidad de obtener una comprensión más profunda de lo que realmente significa ser salvado. Estén atentos, porque lo que aprende aquí podría transformar su perspectiva para siempre. El amor y la justicia de Dios, porque no todos son salvos. El concepto del amor infinito de Dios es fundamental para la creencia cristiana. Las Escrituras nos dicen repetidamente que Dios es amor, y su deseo es que todas las personas sean salvadas. Sin embargo, hay un misterio profundo que se encuentra dentro de esta verdad. Si el amor de Dios es tan vasto, ¿por qué permite que algunos se pierdan la salvación? Esta pregunta ha desconcertado a muchos creyentes y no creyentes por igual. Para comprender la respuesta, debemos profundizar en el intrincado equilibrio entre el amor de Dios y su justicia. La Biblia enseña que si bien el amor de Dios es ilimitado, su justicia es igualmente inquebrantable, y no puede comprometer sus principios, incluso por amor. El amor de Dios se expresa bellamente en pasajes como Juan 3 y 16, que declara: «Porque Dios amó el mundo que le dio a su único Hijo, que quien crea en él no perecerá sino que tenga vida eterna». Este versículo destaca la naturaleza universal del amor de Dios. Su deseo es que cada persona experimente la vida eterna. Sin embargo, el versículo también introduce una condición: la salvación se ofrece a quien crea. El amor de Dios se extiende a todos, pero su justicia requiere que solo aquellos que creen en Cristo reciban el don de la salvación. Este aspecto condicional de la salvación se basa en el respeto de Dios por el libre albedrío humano. La tensión entre el amor y la justicia se vuelve más clara cuando reconocemos que Dios no puede violar su propia naturaleza. Su amor es perfecto, pero también es su justicia. Para que Dios ofrezca salvación sin requerir fe y arrepentimiento sería socavar sus propios estándares de justicia. Habacuc 1:13 nos recuerda que los ojos de Dios son demasiado puros para mirar el mal. No puedes tolerar irregularidades. Por mucho que Dios ama a cada persona, no puede simplemente pasar por alto el pecado. Hacerlo sería abandonar su papel como juez justo. Por lo tanto, la salvación solo es posible para aquellos que cumplen con los requisitos establecidos por la justicia de Dios, es decir, la fe en Jesucristo. Una de las expresiones más profundas del amor y la justicia de Dios se encuentra en la cruz. En la cruz, el amor y la justicia de Dios se cruzan perfectamente. A través del sacrificio de su Hijo, Dios demuestra la profundidad de su amor al ofrecer una forma para que los pecadores se reconciliaran con Él. Al mismo tiempo, la cruz también satisface la justicia de Dios, ya que Jesús toma sobre sí mismo el castigo que merecen nuestros pecados. Romanos 3 y 26 afirma que Dios es justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En otras palabras, Dios permanece justo mientras también extiende la gracia a aquellos que confían en Cristo. Sin embargo, no todos eligen aceptar esta oferta de salvación. Algunos rechazan el amor y la gracia de Dios, prefiriendo en cambio vivir de acuerdo con sus propios deseos. Este rechazo no se debe a la falta de amor por parte de Dios, sino a una elección hecha por los individuos. Dios respeta el libre albedrío humano hasta tal punto que permite que las personas lo rechacen si así lo desean. 2 Pedro 3:9 nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a elegirlo. La puerta de la salvación está abierta, pero debe ingresarse voluntariamente.
La realidad de que no todos serán salvados es una verdad aleccionadora, pero también revela algo importante sobre la naturaleza de Dios. Su justicia exige que se trate el pecado, y su amor ofrece una manera de que eso suceda a través de Jesús. Pero aquellos que se niegan a aceptar el sacrificio de Cristo permanecen bajo el peso de su pecado. Juan 3:18 explica: quien cree en él no es condenado, pero quien no cree que ya esté condenado porque no han creído en el nombre del único Hijo de Dios. La condena no es algo que Dios desee, pero es consecuencia de rechazar su oferta de salvación. La idea de que la justicia de Dios puede coexistir con su amor es un desafío para que muchos lo comprendan. Tendemos a pensar en el amor como algo que pasa por alto fallas, pero el amor de Dios es diferente. Es un amor arraigado en la verdad y la santidad. El amor de Dios no es un afecto sentimental que ignora las malas acciones, es un amor que busca lo que es realmente mejor para nosotros, incluso si eso significa permitirnos enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. De esta manera, el amor y la justicia de Dios no son fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de su carácter. Otro aspecto de la justicia de Dios es que asegura la justicia en sus tratos con la humanidad. Romanos 2:6-8 dice: Dios pagará a cada persona de acuerdo con lo que han hecho. A aquellos que por persistencia en hacer una buena gloria, honor e inmortalidad, le dará vida eterna. Pero para aquellos que buscan egoístas y que rechazan la verdad y siguen al mal, habrá ira y ira. El juicio de Dios se basa en la verdad, y Él responsabiliza a cada persona por sus acciones y elecciones. Su justicia asegura que nadie sea condenado injustamente, los perdidos se pierden porque han optado por rechazar la verdad. Este equilibrio entre el amor y la justicia es lo que hace que el carácter de Dios sea tan perfecto y confiable. Podemos estar seguros de que los juicios de Dios siempre son correctos porque están informados tanto por su amor infinito como por su justicia intransigente. Extiende la misericordia a aquellos que lo buscan, pero también defiende la justicia para aquellos que persisten en la rebelión. Este aspecto dual de la naturaleza de Dios se resume bellamente en el Salmo 85:10, el amor y la fidelidad se reúnen, la justicia y la paz se besan. En Dios, el amor y la justicia están perfectamente unidos. Para aquellos que son salvados, esta comprensión del carácter de Dios trae un gran consuelo. Podemos descansar en la seguridad de que nuestra salvación es segura no por nuestros propios méritos, sino por el amor y la justicia de Dios trabajando juntos en nuestro nombre. Al mismo tiempo, esta verdad debería provocar una sensación de urgencia para compartir el Evangelio con los demás, sabiendo que la salvación está disponible, pero no garantizada para aquellos que no creen. El mensaje del amor de Dios debe combinarse con la realidad de su justicia. En conclusión, aunque el amor de Dios es vasto e inclusivo, su justicia sigue siendo firme. La salvación se ofrece a todos, pero debe recibirse en términos de Dios, a través de la fe en Jesucristo. El hecho de que no todos se salvarán no se debe a una deficiencia en el amor de Dios, sino más bien un reflejo de su compromiso con la justicia y el respeto que tiene por el libre albedrío humano. Comprender este equilibrio entre el amor y la justicia nos ayuda a apreciar la profundidad del carácter de Dios y la seriedad del mensaje del Evangelio. Nos recuerda que la oportunidad de salvación está disponible ahora, pero debe adoptarse antes de que sea demasiado tarde. Si este vídeo tiene sentido para usted, dale un gusto y suscríbete al canal. Su apoyo nos ayuda a compartir este mensaje con aún más personas. Salvación a través de Jesús, el único camino hacia la vida eterna. Una de las principales enseñanzas del cristianismo es que la salvación se encuentra exclusivamente a través de Jesucristo. En un mundo lleno de diversas creencias y filosofías religiosas, la afirmación de que Jesús es la única forma de salvación puede parecer estrecha o exclusiva. Sin embargo, esta exclusividad no se trata de limitar el acceso a Dios, más bien, destaca el papel único e incomparable que Jesús desempeña en la redención de la humanidad. Según la Biblia, Jesús no es solo una forma, Él es el camino.
Comprender por qué la salvación solo es posible a través de él requiere un examen más detallado de quién es Jesús y qué logró a través de su vida, muerte y resurrección. En Juan 14:6, Jesús hace una de las declaraciones más definitivas de las Escrituras: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Esta declaración no deja espacio para rutas alternativas a Dios. Jesús no se presenta como simplemente una opción entre muchos, avanzamente afirma ser el único camino hacia la vida eterna. Esta afirmación se basa en el entendimiento de que Jesús es completamente Dios y totalmente humano. Como Dios encarnado, está calificado de manera única para cerrar la brecha entre un Dios santo y la humanidad pecaminosa. Su sacrificio en la cruz fue el único pago suficiente por el pecado, satisfaciendo tanto la justicia de Dios como su misericordia. La necesidad de la fe en Jesús para la salvación es enfatizado en Hechos 4 y 12, donde Peter declara: La salvación se encuentra en nadie más, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvos. La exclusividad de esta declaración subraya el hecho de que la salvación no se puede lograr a través del esfuerzo humano, los rituales religiosos o la adherencia a otros sistemas de creencias. Ninguna cantidad de buenas obras, comportamiento moral o conocimiento espiritual puede ganar una salvación de una persona. Es solo a través de la fe en Jesucristo que uno puede ser salvado, porque solo Él tiene el poder de redimir y reconciliar a la humanidad con Dios. Comprender por qué Jesús es la única forma de salvación implica reconocer el problema del pecado. La Biblia enseña que todas las personas han pecado y se quedan corto de la gloria de Dios. Romanos 3 y 23. El pecado crea una separación entre la humanidad y Dios, una barrera que no puede ser superada por el esfuerzo humano. Las consecuencias del pecado son la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Romanos 6 y 23 explica: Porque el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús es el único que puede eliminar esta barrera porque solo Él vivió una vida sin pecado y se ofreció como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. El concepto de expiación es fundamental para la comprensión cristiana de la salvación. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio se estableció como un medio temporal para tratar el pecado. Sin embargo, estos sacrificios fueron solo un presagio del último sacrificio que Jesús haría. Hebreos 10:4 deja en claro que es imposible que la sangre de los toros y las cabras elimine los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalaron hacia el único sacrificio perfecto, Jesús Cristo, el Cordero de Dios que le quita el pecado del mundo, Juan 1 y 29. Su muerte en la cruz fue una expiación una vez que pagó el precio del pecado y satisfizo las justas demandas de Dios. La resurrección de Jesús es otro aspecto crítico de su papel único en la salvación. La resurrección es la prueba de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios y que Él ha conquistado el pecado y la muerte. En 1 Corintios 3 y 17, Pablo escribe: Y si Cristo no ha sido criado, tu fe es inútil, todavía estás en tus pecados. La resurrección valida todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo y su misión. Demuestra que tiene la autoridad para otorgar vida eterna a quienes creen en Él. Ninguna otra figura religiosa o líder en la historia ha surgido de entre los muertos, lo que hace que la resurrección de Jesús sea una característica decisiva de la fe cristiana. La salvación a través de Jesús no se trata solo de ser salvo de algo, también se trata de ser guardado para algo. Cuando una persona pone su fe en Jesús, no solo se les entrega de la penalización del pecado, sino que también se llevan a una nueva relación con Dios. 2 Corintios 5 y 17 dice: Por lo tanto, si alguien está en Cristo, ha llegado la nueva creación, el viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. A través de la fe en Jesús, los creyentes reciben una nueva identidad como hijos de Dios, son insuficientes por el Espíritu Santo y están facultados para vivir una vida que refleje el amor y la verdad de Dios. La salvación es el comienzo de un viaje de transformación y crecimiento de toda la vida en Cristo. La exclusividad de la salvación a través de Jesús puede ser un desafío para que algunos acepten,
especialmente en una sociedad pluralista que valora la inclusión y la tolerancia. Sin embargo, es importante reconocer que esta exclusividad no se trata de excluir a las personas, se trata de ofrecer la única solución verdadera al problema del pecado. El deseo de Dios es que todas las personas sean salvadas, 1 Timoteo 2, 4, y Él ha proporcionado el camino a través de Jesús. La oferta de salvación está abierta a todos, independientemente de sus antecedentes, etnias o errores pasados. La invitación es simple: cree en el Señor Jesús, y serás salvado, Hechos 4 y 31. Algunos pueden preguntarse por qué Dios proporcionaría solo una forma de salvación. La respuesta radica en la naturaleza de la verdad. La verdad, por definición, es exclusiva. Si algo es cierto, excluye automáticamente lo que es falso. La afirmación de Jesús de ser el camino, la verdad y la vida es una afirmación exclusiva porque se basa en la realidad de quién es, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ofrecer múltiples caminos a la salvación contradeciría la verdad del Evangelio y disminuiría el significado del sacrificio de Jesús. El amor de Dios se expresa en el hecho de que proporcionó una forma de salvación en absoluto, y dejó de esa manera claramente a través de Jesús. La simplicidad del mensaje del Evangelio puede ser tanto su mayor fortaleza como su mayor escollo. A algunos les puede encontrar difícil creer que la salvación podría ser tan simple como colocar la fe en Jesús. Pueden sentir que debería haber más esfuerzo involucrado, más reglas a seguir o más rituales para realizar. Sin embargo, la simplicidad del Evangelio es precisamente lo que lo hace accesible para todos. Efesios 2, 8 a 9 nos recuerda: porque es por gracia que te han salvado, a través de la fe, y esto no es de ustedes mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. La salvación es un regalo, no algo para ganarse, y está disponible para todos los que lo recibirán por fe. En conclusión, la salvación a través de Jesús es el corazón de la fe cristiana. Es el mensaje que Dios ama tanto a la humanidad que nos proporcionó una forma de reconciliarnos a través de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo. Este camino hacia la salvación es exclusivo en el sentido de que es solo a través de Jesús que podemos ser salvos, pero también es inclusivo en el sentido de que se ofrece a todos los que creen. Comprender esta verdad profundiza nuestra apreciación por el Evangelio y nos obliga a compartirla con los demás, sabiendo que solo en Jesús radica en la esperanza de la vida eterna. ¿Estás disfrutando el vídeo? Dele un gusto y ayude a compartirlo para alcanzar y apoyar a más personas. El rapto y el juicio final, un vistazo a la eternidad. El rapto y el juicio final son dos de los eventos más importantes en la escatología cristiana. Estos eventos marcan la culminación del plan redentor de Dios para la humanidad y el comienzo de su reinado eterno. El rapto a menudo se describe como un evento repentino e inesperado donde los creyentes en Cristo son llevados a encontrarse con el Señor en el aire. Este evento será seguido por el juicio final, donde todas las personas, que viven y mueren, estará ante Dios para ser juzgada de acuerdo con sus hechos. Si bien el momento y los detalles de estos eventos han sido ampliamente debatidos, su certeza se establece firmemente en las Escrituras. Para los cristianos, el rapto y el juicio final sirven como una fuente de esperanza y un recordatorio solemne de la necesidad de preparación. El concepto del éxtasis se deriva de pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17, que dice: porque el Señor mismo vendrá del cielo, con una fuerte orden, con la voz del arcángel y con la llamada de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se elevarán primero. Este evento se caracteriza por la reunión repentina e instantánea de creyentes, tanto aquellos que han muerto como los que aún están vivos, para estar con Jesús. El éxtasis a menudo se ve como un momento de liberación, ahorrando creyentes de los juicios y tribulaciones que están por venir. El momento del rapto ha sido un tema de mucho debate dentro de los círculos cristianos. Algunos creen en un éxtasis previo a la tribulación, donde los creyentes son tomados antes de un periodo de intenso sufrimiento conocido como la Gran Tribulación. Otros se aferran a una visión de tribulación media o post-tribulación,
lo que sugiere que el rapto ocurre en el medio o al final del periodo de la tribulación. Independientemente del momento específico, lo claro es que el rapto es un evento único destinado a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Es un momento de reunión con el Señor, que ofrece comodidad eterna y paz para aquellos que le pertenecen. El rapto no debe confundirse con la segunda venida de Cristo. Mientras que el éxtasis implica que los creyentes sean llevados a conocer a Jesús en el aire, la segunda venida es cuando Jesús regresa a la tierra con sus santos para establecer su reinado milenario. Apocalipsis 19, 11-16 describe este regreso triunfante. Vi al cielo abierto y allí antes que yo había un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con la justicia juzga y sale la guerra. Sus ojos son como fuego ardiente, y en su cabeza hay muchas coronas. La segunda venida será un evento visible, presenciado por todos, y marcará el comienzo del reino de Cristo en la tierra. Después del rapto y la segunda venida, el juicio final tiene lugar. Este juicio a menudo se asocia con el gran juicio del trono blanco descrito en Apocalipsis 20, 11-15. Ión escribe: Entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y los cielos huyeron de su presencia, y no había lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante los tronos, y se abrieron libros. El juicio final es un momento cuando cada persona, independientemente de su estado o posición, se pondrá ante Dios para dar cuenta de sus vidas. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida enfrentarán una separación eterna de Dios. La distinción entre el juicio de los creyentes y los no creyentes es crucial. Para los creyentes, el juicio no se trata de determinar su destino eterno, ya que su salvación se asegura a través de la fe en Cristo. En cambio, es un juicio de recompensas basadas en cuán fielmente vivieron su llamado y sirvieron al Señor. 2 Corintios 5 y 10 explica: Porque todos debemos aparecer ante la sede del juicio de Cristo, para que cada uno de nosotros pueda recibir lo que nos debe por las cosas hechas mientras estamos en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Esto a menudo se conoce como el juicio de los asientos de bema, donde los creyentes son recompensados de acuerdo con sus obras y fidelidad. Por otro lado, el juicio final para los no creyentes es un evento solemne y temeroso. Es un momento en que aquellos que rechazaron a Cristo y vivieron en rebelión contra Dios serán juzgados de acuerdo con sus hechos. Apocalipsis 8 y 15 dice: Cualquiera cuyo nombre no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este juicio es final e irreversible, marcando el final de cualquier oportunidad de arrepentimiento. Es un recordatorio aleccionador de las consecuencias de rechazar la oferta de salvación de Dios y elegir un camino de desobediencia. El rapto y el juicio final destacan la importancia de vivir en la preparación y expectativa. Jesús advirtió en Mateo 12 y 42: Por lo tanto, vigila, porque no sabes en qué día vendrá tu Señor. La imprevisibilidad de estos eventos es intencional, diseñada para alentar a los creyentes a vivir fiel y obedientemente en todo momento. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1-13 sirve como una poderosa ilustración de la necesidad de prepararse. Solo aquellos que estaban listos cuando llegó el novio se les permitió ingresar a la fiesta de la boda, mientras que los otros quedaron atrás. Esta parábola subraya la importancia crítica de la vigilancia espiritual. Para los creyentes, el rapto es una fuente de gran esperanza y comodidad. Es el momento en que todas las pruebas y sufrimientos de esta vida se dejarán atrás, y se unirán con el Señor para siempre. 1 Corintios 3 y 52 lo describe como sucediendo en un instante, en el ojo, en la última trompeta. Esta transformación de la mortalidad a la inmortalidad es el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo, ofreciendo descanso eternos y alegría en su presencia. La anticipación de este evento debería inspirar a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna, centrándose en lo que realmente importa. El juicio final, aunque desalentador, también tiene un propósito en el plan redentor de Dios. Es el momento en que la justicia se administra total y perfectamente. Cada error se hará bien, y la justicia de Dios se revelará completamente.
Para aquellos que han sufrido injusticia, persecución u opresión, el juicio final es una promesa de que Dios lo ve todo y pagará en consecuencia. Revelation 21:4 ofrece un vistazo del futuro que espera a los creyentes. Se limpiará cada lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, luto o llanto o dolor, ya que el antiguo orden de las cosas ha fallecido. En conclusión, el rapto y el juicio final son eventos clave en el plan de Dios para el final de esta edad. Nos recuerdan la urgencia de estar preparados, vivir fielmente y compartir el mensaje de Cristo con los demás. El rapto ofrece esperanza y anticipación para los creyentes, mientras que el juicio final sirve como un recordatorio aleccionador de la realidad de las consecuencias eternas. A medida que estos eventos se acercan, el llamado a vivir con un sentido de urgencia y propósito se vuelve aún más apremiante. Las elecciones hechas en esta vida determinarán el destino eterno de uno, lo que hace que sea crucial permanecer vigilante, fiel y listo para el regreso del Señor. La cruz como centro de salvación, la base del perdón y la redención. La cruz se erige como el símbolo central de la fe cristiana. Representa la última expresión del amor de Dios y el fundamento de la salvación. El mensaje de la cruz está en el corazón del Evangelio, y es a través de los eventos que tuvieron lugar en el Calvario que a la humanidad se le ofrece el don de la vida eterna. Mientras que algunos ven la cruz como un trágico final de la vida de Jesús, los creyentes lo entienden como el momento en que se cumplió el plan redentor de Dios. La cruz es donde se reunieron la justicia y la misericordia, donde se pagó la pena por el pecado y donde la puerta se abrió la reconciliación con Dios. No es solo un símbolo, es la esencia misma de lo que significa ser salvado. La necesidad de la cruz proviene del problema del pecado. Según Romanos 3:23, todos han pecado y se quedan corto de la gloria de Dios. El pecado no es solo una serie de malas acciones, es una condición fundamental que separa a la humanidad de un Dios santo. Porque Dios está perfectamente justo, no puede simplemente pasar por alto el pecado. Su justicia requiere que el pecado sea castigado, y la pena por el pecado es la muerte, Romanos 6:23. La cruz fue la solución de Dios a este dilema. Le permitió permanecer justo mientras también extendía la misericordia a los pecadores. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que la humanidad merecía, satisfaciendo la justicia de Dios y abriendo el camino para el perdón. El concepto de expiación-sustitución es fundamental para comprender la cruz. Jesús no murió como mártir por una causa, murió como sustituto de los pecadores. Isaías 53:5-6 profetiza esta realidad, pero fue perforado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas estamos curados. Todos, como las ovejas, nos hemos extraviado, cada uno de nosotros ha recurrido a nuestro propio camino, y el Señor le ha puesto la iniquidad de todos nosotros. En la cruz, Jesús llevó todo el peso del pecado de la humanidad, tomando el lugar de cada persona que pondría su fe en él. Su sacrificio era la expresión final del amor, cumpliendo los requisitos de la justicia de Dios mientras ofrecía perdón a quienes creen. La importancia de la cruz se destaca por el hecho de que la muerte de Jesús no fue accidental o simplemente el resultado de tensiones políticas o religiosas. Era un plan divinamente orquestado, en movimiento desde la base del mundo. Apocalipsis 13:8 se refiere a Jesús como el Cordero que fue asesinado por la creación del mundo. La cruz siempre fue parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. Esta verdad enfatiza que la salvación no es una ocurrencia tardía o un plan de respaldo, es el propósito central de los tratos de Dios con la humanidad. La cruz revela tanto la profundidad del pecado humano como la profundidad aún mayor del amor de Dios. La cruz también es donde el concepto de gracia se muestra más poderosamente. La gracia a menudo se define como un favor incremado, y en ninguna parte es esto más evidente que en los eventos del Calvario. Efesios 2:8-9 nos recuerda, porque es por gracia que te han salvado, a través de la fe, y esto no es de ustedes mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie pueda presumir.
La cruz elimina cualquier noción de que la salvación se puede obtener a través de buenas acciones, comportamiento moral o rituales religiosos. Es un regalo que se da libremente a aquellos que confían en Jesús, no por todo lo que han hecho, sino por lo que Cristo hizo en su nombre. Si bien el mensaje de la cruz es el poder de Dios para aquellos que están siendo salvos, también es un obstáculo para muchos. 1 Corintios 1:18 declara: porque el mensaje de la cruz es una tontería para aquellos que están pereciendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados es el poder de Dios. La simplicidad y la exclusividad de la cruz pueden ser difíciles de aceptar para las personas. Algunos luchan con la idea de que un solo evento hace 2000 años podría determinar el destino eterno de toda la humanidad. Otros se ofenden por la noción de que sus propias buenas obras o esfuerzos religiosos son insuficientes para la salvación. Sin embargo, la Biblia tiene claro que no hay otra forma de reconciliarse con Dios, excepto a través de la cruz de Cristo. La cruz también es la última demostración de la justicia de Dios. El pecado tuvo que ser castigado, y la cruz era donde se llevó a cabo ese castigo. Romanos 3, 25-26 explica: Dios presentó a Cristo como un sacrificio de expiación, a través del derramamiento de su sangre, para ser recibido por la fe. Hizo esto para demostrar su justicia, porque en su tolerancia había dejado los pecados cometidos de antemano incumplidos. Lo hizo para demostrar su justicia en la actualidad, para ser justa y el que justifica a quienes tienen fe en Jesús. La cruz asegura que la justicia de Dios esté satisfecha y al mismo tiempo avanza para que los pecadores estén justificados. Para los creyentes, la cruz no es solo un evento histórico, es una realidad diaria que da forma a sus vidas. Jesús llama a sus seguidores a tomar sus propias cruces y seguirlo, Lucas 9:23. Este llamado al discipulado implica morir a uno mismo, vivir para Cristo y abrazar el amor sacrificial que fue modelado en el Calvario. La cruz es un recordatorio constante de que la vida cristiana no se trata de autopromoción o éxito mundano, sino de rendición, servicio y sacrificio. Es la base sobre la cual se construye una vida de fe y la lente a través de la cual se ve toda la vida. La resurrección de Jesús es inseparable de la cruz y sirve como validación de su sacrificio. La resurrección es la declaración de Dios de que el pago por el pecado ha sido aceptado y que la muerte ha sido derrotada. 1 Corintios 3:17 declara: y si Cristo no ha sido criado, su fe es inútil, todavía estás en tus pecados. La resurrección transforma la cruz de un símbolo de derrota en un símbolo de victoria. Es la garantía de que aquellos que confían en Cristo no solo serán perdonados sino que también comparten su vida de resurrección, tanto ahora como en la eternidad. La cruz también sirve como punto de unidad para los creyentes. En un mundo dividido por raza, clase, nacionalidad y política, la cruz reúne a las personas bajo el banner de Cristo. Gálatas 3:28 declara: no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni hay hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. La cruz nivela el campo de juego, recordando a todos que necesitan igualmente gracia e igualmente amados por Dios. Crea una nueva comunidad donde las viejas divisiones ya no se influyen, y donde el amor, el perdón y el apoyo mutuo definen las relaciones. En conclusión, la cruz es el centro de la salvación. Es donde se encuentran el amor y la justicia de Dios, donde se expulsa el pecado y donde se derrama la gracia. Es el fundamento de la fe cristiana, la fuente de esperanza para aquellos que creen y la última demostración del carácter de Dios. A través de la cruz, a la humanidad se le ofrece el don de la vida eterna, no basada en el mérito humano sino en la obra terminada de Cristo. El mensaje de la cruz sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue hace 2000 años, ofreciendo perdón, redención y nueva vida a todos los que lo aceptarán. Viviendo en preparación para el final, un llamado a la preparación y la fidelidad. La Biblia tiene claro que los tiempos finales estarán marcados por desafíos y pruebas sin precedentes. Para los creyentes, estos eventos no están destinados a causar miedo sino inspirar vigilancia, fidelidad y un compromiso más profundo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Vivir en preparación para el fin implica más que solo observar signos o especular sobre las líneas de tiempo proféticas. Se trata de cultivar una vida que está completamente alineada con los propósitos de Dios, permanecer firme en la fe y participar activamente en el crecimiento espiritual. El llamado a estar preparado es un tema central en las Escrituras, y enfatiza la importancia de permanecer espiritualmente alerta y listo para el regreso de Cristo. Una de las formas clave de vivir en preparación para el final es estudiar y aplicar la palabra de Dios. La Biblia está llena de orientación sobre cómo vivir a la luz de la eternidad. En 2 Timoteo 3, 16 a 17, Pablo escribe: «Toda la Escritura está respaldada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, para que el siervo de Dios pueda estar completamente equipado para cada buen trabajo». Al sumergirnos en la palabra de Dios, ganamos la sabiduría y el discernimiento necesarios para navegar las complejidades de los últimos días. El estudio bíblico regular ayuda a los creyentes a comprender el plan de Dios para el futuro y los equipa para mantenerse firmes ante la adversidad. Otro aspecto crucial de la preparación es vivir en la comunidad con otros creyentes. La fe cristiana no está destinada a ser vivida de forma aislada. Hebreos 10, 24 a 25 impulsan, y consideremos cómo podemos estimularnos hacia el amor y las buenas obras, sin renunciar a reunirse, como algunos tienen la costumbre de hacer, pero alentarnos unos a otros, y aún más como ve el día acercándose. La comunión con otros creyentes proporciona fuerza, aliento y responsabilidad. En tiempos de dificultad e incertidumbre, el apoyo de una comunidad de fe se vuelve aún más vital, ayudando a las personas a mantenerse basadas y centradas en las promesas de Dios. La oración también es un componente esencial de vivir en preparación para el final. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de la oración, especialmente en el contexto de los últimos días. En Lucas 9 y 36, dijo: «Esté siempre en el reloj y reza para que puedas escapar de todo lo que está a punto de suceder, y que puedas pararte ante el Hijo del Hombre». La oración mantiene a los creyentes conectados con Dios, proporciona fuerza espiritual y les permite discernir su voluntad. Es a través de la oración que recibamos orientación, comodidad y el poder de resistir la tentación. Una vida de oración constante es clave para permanecer espiritualmente alerta y listo para lo que sea que se avecine. La parábola de las vírgenes sabias y tontas en Mateo 25, 1 a 13 sirve como una poderosa ilustración de la importancia de la preparación. En esta parábola, las vírgenes sabías se prepararon con aceite extra para sus lámparas, mientras que las vírgenes tontas no lo estaban. Cuando el novio llegó inesperadamente, solo a quienes estaban listos se les permitió ingresar al banquete de boda. El mensaje es claro: la preparación espiritual no es algo que se pueda posponer. Los creyentes deben cultivar continuamente su relación con Dios, permanecer llena del Espíritu Santo y listos para el regreso de Cristo, que podría suceder en cualquier momento. Otro elemento importante de preparación es mantener una perspectiva eterna. Colosenses 3, 2 instruye: «Pon tus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales». En un mundo que está constantemente atrayendo nuestra atención hacia las preocupaciones temporales, como las posesiones materiales, el estatus social y las ambiciones personales, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Vivir con una perspectiva eterna significa priorizar el reino de Dios sobre las actividades mundanas. Implica tomar decisiones que reflejen nuestra identidad como ciudadanos del cielo en lugar de ser consumidos por los fugaces placeres y preocupaciones de esta vida. La fidelidad al cumplir con el llamado de Dios es otro aspecto crítico de vivir en preparación para el final. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 a 30, Jesús enfatiza la importancia de ser diligente y fiel con las responsabilidades que Dios nos ha confiado. Los sirvientes que invirtieron sus talentos sabiamente fueron recompensados, mientras que el que enterró su talento por miedo fue condenado. Esta parábola enseña que Dios espera que usemos los dones, los recursos y las oportunidades que nos ha dado para avanzar en su reino. La fidelidad en nuestra vida cotidiana, ya sea en el ministerio, el trabajo o las relaciones,
refleja nuestra preparación para el regreso del Señor. La vigilancia espiritual también se enfatiza en toda la Escritura como un aspecto clave de la preparación. En Marcos 13, 33 a 37, Jesús insta repetidamente a sus seguidores a mirar y estar alerta porque nadie sabe el día o la hora de su regreso. Este llamado a la vigilancia no se trata solo de ser consciente de los signos de los tiempos, sino de mantener un corazón dedicado a Dios y libre de complacencia espiritual. El mundo está lleno de distracciones y tentaciones que pueden abordar nuestros sentidos espirituales y alejarnos de los propósitos de Dios. Mantenerse vigilante requiere proteger activamente nuestros corazones y mentes, resistir las influencias que buscan alejarnos de una vida de santidad. Además de la preparación espiritual, vivir en preparación para el fin implica adoptar un estilo de vida de generosidad y servicio. En Mateo 25, 31 a 46, Jesús describe el juicio final, donde los justos son elogiados por sus actos de compasión, lo que lleva a los hambrientos, vestía a los desnudos y cuidan a los enfermos y encarcelados. Estos actos de servicio no son solo buenas obras, son expresiones del amor de Dios y la evidencia de un corazón transformado. Mientras los creyentes se preparan para el final, están llamados a vivir su fe a través de actos de bondad, generosidad y amor sacrificial, reflejando el carácter de Cristo a un mundo necesitado. Uno de los aspectos más importantes de la preparación es mantener la esperanza y la resistencia. Los tiempos finales estarán marcados por juicios, persecución y sufrimiento, pero los creyentes están llamados a mantenerse firmes en su fe. En Mateo 12 y 13, Jesús dice, «Pero el que se mantiene firme hasta el final será salvo». La resistencia no se trata solo de sobrevivir en tiempos difíciles, se trata de permanecer firme en la fe, la esperanza y el amor, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. La promesa de la vida eterna con Cristo proporciona la motivación para perseverar, sabiendo que nuestros sufrimientos actuales son temporales en comparación con la gloria que espera. Finalmente, vivir en preparación para el final significa compartir continuamente el mensaje del Evangelio. La Gran Comisión en Mateo 28, 19 a 20 es un comando atemporal, instando a los creyentes a hacer discípulos de todas las naciones. A medida que el final se acerca, la urgencia de esta misión se vuelve aún más evidente. Cada momento es una oportunidad para compartir la esperanza de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. El conocimiento de que el tiempo es corto debería inspirar a los creyentes a proclamar audazmente la verdad del Evangelio, sabiendo que es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, Romanos 1 y 16. En conclusión, vivir en preparación para el final es más que solo mirar señales o especular sobre eventos proféticos. Se trata de cultivar una vida de fidelidad, vigilancia y preparación. Al estudiar la palabra de Dios, mantener la comunión con otros creyentes, mantenerse conectados con Dios a través de la oración y abrazar un estilo de vida de servicio y generosidad, los creyentes pueden permanecer espiritualmente preparados para el regreso de Cristo. Mientras esperamos su venida, estamos llamados a vivir con una perspectiva eterna, priorizando el reino de Dios por encima de todo y compartiendo la esperanza del Evangelio con los que nos rodean. Al hacerlo, no solo nos preparamos para el final, sino que también cumplimos nuestro propósito como embajadores de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Advertencias sobre los últimos días. Permanecer espiritualmente vigilante en un mundo de engaño. La Biblia está llena de advertencias sobre los últimos días, un tiempo caracterizado por el mayor engaño, el declive espiritual y el ascenso del mal. A medida que el mundo se acerca al final de esta edad, estas advertencias se vuelven cada vez más relevantes. Jesús, los apóstoles y los profetas hablaron sobre los signos y desafíos que acompañarían los últimos días, instando a los creyentes a permanecer atentos, discernibles y fieles. El objetivo de estas advertencias no es inducir miedo, sino preparar al pueblo de Dios para permanecer firme en su fe y no ser influidos por las presiones y engaños del mundo. Una de las advertencias más significativas que Jesús dio sobre los últimos días se encuentra en Mateo 24. En los versículos 4 a 5, dijo, «Tenga en cuenta que nadie te engaña.
Para muchos vendrá en mi nombre, afirmando, yo soy el Mesías, y engañará a muchos. El engaño es un sello distintivo de los tiempos finales. Los falsos maestros, los falsos profetas e incluso los falsos mesías surgirán, llevando a muchos por mal camino con sus palabras y signos persuasivos. La proliferación de falsas enseñanzas hace que sea crucial que los creyentes se basen en la verdad de la palabra de Dios. Solo al saber la verdad podemos reconocer y resistir las mentiras que se volverán cada vez más frecuentes. El apóstol Pablo también advirtió sobre el declive espiritual en los últimos días. En 2 Timoteo 3, 1-5, describe el carácter de las personas durante este tiempo. Pero marque esto, habrá momentos terribles en los últimos días. La gente será amante de sí mismos, amantes del dinero, jactancia, orgullosa, abusiva, desobediente a sus padres, ingrato, impío, sin amor, inolvidable, calumnioso, sin autocontrol, brutal, no amantes de lo bueno, traicionero, erupción, amantes de placer en lugar de amantes de Dios, pero negando su poder. Este pasaje pinta una imagen de un mundo donde la descomposición moral y espiritual ha alcanzado su punto máximo. La advertencia es clara, incluso entre aquellos que afirman ser religiosos, habrá muchos que realmente no viven para Dios. Una de las razones por las que estas advertencias son tan importantes es porque los últimos días estarán marcados por el aumento de la presión para cumplir con los valores y estándares del mundo. En Mateo 12:12, Jesús dijo, debido al aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. La erosión gradual del amor, la fe y el compromiso es un peligro que todo creyente debe protegerse. Los valores del mundo chocarán cada vez más con los principios del reino de Dios, y se necesitará coraje y perseverancia para mantenerse firmes. Es por eso que Jesús enfatizó la necesidad de soportar, pero el que se mantiene firme hasta el final será salvo. Mateo 12:13. Otra advertencia significativa se refiere al surgimiento de falsos profetas que realizarán signos y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. En Mateo 12:24, Jesús afirma, para los falsos mesías y los falsos profetas aparecerán y realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. Esta advertencia destaca el hecho de que el engaño no se limitará a mentiras obvias, será sutil y convincente, incluso apuntando a aquellos que son fuertes en su fe. Los creyentes deben estar exigiendo, probando todo contra las Escrituras y confiar en el Espíritu Santo para la orientación y la protección contra el engaño. El libro de Apocalipsis ofrece advertencias adicionales sobre los eventos y desafíos que se desarrollarán en los últimos días. En Apocalipsis 13, nos presentan a la bestia y al falso profeta, que liderará un movimiento global de engaño y control. El mundo será seducido para adorar a la bestia, y aquellos que se niegan enfrentarán una persecución severa. Apocalipsis 13, 16-17 advierte sobre la marca de la bestia. También obligó a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en sus manos derechas o en la frente, para que no pudieran comprar o vender a menos que tengan la marca. Esta advertencia sirve como un recordatorio de que los creyentes deben estar dispuestos a soportar las dificultades y permanecer fieles, incluso cuando se enfrentan a presiones económicas y sociales. Además de estas amenazas externas, los últimos días también estarán marcados por desafíos internos dentro de la Iglesia. 2 Pedro 2, 1-3 advierte sobre falsos maestros que se infiltrarán en la Iglesia, introduciendo herejías destructivas y explotando a los creyentes para obtener ganancias personales. Peter escribe, pero también hubo falsos profetas entre la gente, al igual que habrá falsos maestros entre ustedes. Introducirán en secreto herejías destructivas, incluso negarán al soberano Señor que los compró, por lo que se les ocurrió la rápida destrucción. Muchos seguirán su conducta depravada y traerá el camino de la verdad en descripción. Este pasaje resalta la necesidad de discernimiento espiritual dentro del cuerpo de Cristo, ya que no todas las voces que afirman hablar por Dios son verdaderamente de Él. Las advertencias sobre los últimos días también incluyen el peligro de la complacencia espiritual.
En Mateo 25, 1 a 13, la parábola de las 10 vírgenes enfatiza la necesidad de preparación. 5 de las vírgenes eran sabias y preparadas con aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran tontas y no preparadas. Cuando el novio llegó inesperadamente, solo aquellos que estaban listos pudieron ingresar al banquete de boda. Esta parábola es una clara advertencia de que la vigilancia espiritual y la preparación son esenciales. Los creyentes no pueden permitirse el lujo de estar espiritualmente dormidos o sorprendidos cuando el Señor regrese. Otra advertencia significativa es el peligro de caerse de la fe debido a las presiones y tentaciones de los últimos días. En 1 Timoteo 4:1, Pablo escribe: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe y seguirán a los espíritus y las cosas engañosas y las cosas enseñadas por los demonios. La advertencia es que algunos que alguna vez profesaron fe en Cristo serán seducidos por falsas enseñanzas y engaño espiritual. Esta caída, o apostasía, es una preocupación seria, y resalta la importancia de mantener firmemente la verdad y no ser influido por enseñanzas populares pero falsas. Los últimos días también serán un momento de gran guerra espiritual. Efesios 6 y 12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. A medida que el final se acerca, la batalla espiritual se intensificará, y los creyentes deben estar equipados con la armadura completa de Dios para enfrentarse a los esquemas del enemigo. La oración, la palabra de Dios y el apoyo de otros creyentes son esenciales en esta batalla espiritual. En conclusión, las advertencias sobre los últimos días no están destinadas a crear miedo sino preparar a los creyentes para los desafíos que se avecinan. La Biblia tiene claro que el engaño, el declive espiritual y la persecución aumentarán a medida que se acerca el final. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes, vigilantes y anclados en la verdad de Dios no tienen nada que temer. Al mantener arraigados en las Escrituras, mantener una fuerte vida de oración y estar conectado con una comunidad de creyentes, podemos navegar por las pruebas de los últimos días con confianza y esperanza. Las advertencias sirven como un recordatorio para mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y finalista de nuestra fe, mientras esperamos su regreso. ¿Estás disfrutando el vídeo? Dele un gusto y ayude a compartirlo para alcanzar y apoyar a más personas. Reevaluar las prioridades a la luz de la eternidad, lo que realmente importa al final. Uno de los desafíos más significativos en la vida cristiana es mantener la perspectiva correcta sobre lo que realmente importa, especialmente en un mundo lleno de distracciones y demandas competitivas. Como creyentes, estamos llamados a vivir con la eternidad a la vista, evaluando constantemente si nuestras prioridades se alinean con los propósitos y valores de Dios. La Biblia nos alienta repetidamente a centrarnos en las cosas que tienen un valor eterno en lugar de ser consumidos por las preocupaciones temporales y fugaces de este mundo. Reevaluar nuestras prioridades a la luz de la eternidad nos ayuda a vivir con un mayor propósito, intencionalidad y alegría mientras seguimos una vida que honra a Dios. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús aborda el tema de las prioridades directamente. No se almacenen para ustedes mismos tesoros en la tierra, donde las polillas y las alimañas destruyen, y donde los ladrones entran y robar. Pero guarde para ustedes mismos tesoros en el cielo, donde las polillas y las alimañas no destruyen, y donde los ladrones no entran y roban. Porque donde está su tesoro, hay su corazón también. Este pasaje nos reta a considerar dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, recursos y energía. ¿Estamos enfocados en acumular la riqueza material, el reconocimiento y el éxito, o estamos priorizando que durará la eternidad, nuestra relación con Dios y nuestro impacto en los demás por su reino? La urgencia de reevaluar nuestras prioridades se vuelve aún más evidente cuando consideramos la brevedad de la vida. Santiago 4 y 14 nos recuerda: ¿cuál es tu vida? Eres una niebla que aparece por un tiempo y luego desaparece. En el gran esquema de la eternidad, nuestro tiempo en la tierra es increíblemente corto.
Esta realidad debería impulsarnos a vivir con un sentido de urgencia, aprovechando al máximo cada oportunidad para cumplir con los propósitos de Dios. En lugar de quedar atrapados en la búsqueda de logros temporales, estamos llamados a centrarnos en las cosas que importarán cuando esta vida termine: nuestra fe, nuestro carácter y las vidas que tocamos con el amor de Cristo. Uno de los mayores peligros en el mundo moderno es la tentación de ajustarse a los estándares sociales de éxito. La sociedad a menudo mide el éxito por riqueza, poder y estatus, pero estas no son las métricas que Dios usa. En Marcos 8:36, Jesús pregunta: ¿de qué sirve que alguien gane el mundo entero, pero pierda su alma? Esta pregunta nos obliga a enfrentar la realidad que incluso si logramos todo el mundo tiene para ofrecer, no tiene sentido si descuidamos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. El verdadero éxito no se encuentra en lo que poseemos o logramos, sino en vivir una vida que es agradable para Dios y alineada con su voluntad. El proceso de reevaluar nuestras prioridades implica analizar honestamente cómo pasamos nuestro tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, pero a menudo se desperdicia en actividades triviales. Efesios 5:15-16 aconseja: ten mucho cuidado, entonces, como vives, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malvados. Este pasaje alienta a los creyentes a ser intencionales con su tiempo, centrándose en actividades que contribuyen a su crecimiento espiritual, construyen relaciones y avanzan el reino de Dios. El tiempo dedicado a la oración, el estudio de las Escrituras, el servicio de otros y la construcción de la comunidad son inversiones que producen recompensas eternas. Nuestras relaciones también juegan un papel fundamental en la vida con la eternidad. La Biblia enseña que el amor es el mayor mandamiento, y nuestras relaciones con los demás deberían reflejar el amor de Cristo. En Juan 13:34-35, Jesús dice: una nueva orden que te doy, amo el uno al otro. Como te he amado, así debes amarte unos a otros. Por esto, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si aman unos y otros. Reevaluar nuestras prioridades significa poner un valor más alto en las relaciones que en el éxito personal o la ganancia material. La forma en que tratamos a los demás, perdonamos y mostramos compasión tiene un significado eterno y es un reflejo de nuestra relación con Dios. Vivir con una perspectiva eterna también requiere un cambio en cómo vemos nuestras posesiones. La Biblia no condena la riqueza, pero advierte contra permitir que las posesiones controlen nuestros corazones. En 1 Timoteo 6:17-19, Pablo instruye: ordena a aquellos que son ricos en este mundo actual para que no sean arrogantes ni que pongan su esperanza en la riqueza, lo cual es tan incierto, pero que ponga su esperanza en Dios, quien proporciona ricamente nosotros con todo para nuestro disfrute. Pueden apoderarse de la vida que es verdaderamente vida. La generosidad y la voluntad de usar nuestros recursos para los propósitos de Dios son marcas de una vida vivida con la eternidad a la vista. Otra área a considerar al reevaluar nuestras prioridades es nuestro crecimiento espiritual. 2 Pedro 3:18 alienta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual no ocurre automáticamente. Requiere esfuerzo intencional, disciplina y un compromiso para buscar a Dios diariamente. Priorizar nuestro crecimiento espiritual significa hacer tiempo para la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y el compañerismo con otros creyentes. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestras prioridades naturalmente comienzan a alinearse más estrechamente con su voluntad, y desarrollamos un sentido de propósito más profundo y dirección. El servicio es otra prioridad clave que refleja una mentalidad eterna. Jesús modeló el liderazgo de servicio, y él llama a sus seguidores a hacer lo mismo. En Mateo 20:26-28, dijo: quien quiera ser genial entre ustedes, debe ser su sirviente, y quien quiera ser primero debe ser su esclavo, tal como el Hijo del Hombre no llegó a ser atendido, sino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para muchos.
La verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra voluntad de servir a los demás desinteresadamente. Al servir a los demás, almacenamos tesoros en el cielo y reflejamos el corazón de Cristo. Vivir con la eternidad en mente también implica dejar ir las cargas y las preocupaciones que a menudo consumen nuestros pensamientos. En Mateo 6:33, Jesús instruye: «Pero busque primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también se te darán». Cuando priorizamos el reino de Dios, podemos confiar en Él para satisfacer nuestras necesidades. La preocupación y la ansiedad a menudo provienen de prioridades fuera de lugar, enfocando lo que nos falta en lugar de confiar en la provisión de Dios. Al cambiar nuestro enfoque a asuntos eternos, experimentamos una mayor paz y libertad, sabiendo que nuestras vidas están en manos de Dios. La evaluación final de nuestras prioridades vendrá cuando paremos ante Dios y damos cuenta de cómo vivimos nuestras vidas. En 2 Corintios 5:10, Pablo escribe: «Porque todos debemos aparecer ante la sede del juicio de Cristo, para que cada uno de nosotros pueda recibir lo que nos debe por las cosas hechas mientras estamos en el cuerpo, ya sea bueno o malo». Este recordatorio debería motivarnos a vivir cada día con un sentido de responsabilidad, sabiendo que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con un propósito, tomar decisiones que honran a Dios y contribuyen a su reino. En conclusión, reevaluar nuestras prioridades a la luz de la eternidad es esencial para vivir una vida que es agradable para Dios. Requiere un cambio en el enfoque de las preocupaciones temporales y mundanas a las cosas que tienen un valor duradero. Al priorizar nuestra relación con Dios, invertir en los demás, servir desinteresadamente y vivir con una perspectiva eterna, alineamos nuestras vidas con los propósitos de Dios y experimentamos el verdadero cumplimiento que proviene de vivir para su gloria. A medida que evaluamos continuamente nuestras prioridades, crecemos en sabiduría, propósito y alegría, sabiendo que estamos almacenando tesoros en el cielo y teniendo un impacto duradero para la eternidad. La necesidad de arrepentimiento y rendición, el camino hacia la salvación genuina. El arrepentimiento y la rendición están en el corazón del mensaje cristiano. No son solo pasos iniciales para llegar a la fe, sino que son componentes esenciales de una vida vivida en una relación genuina con Dios. La Biblia enseña que el verdadero arrepentimiento implica una aparición completa del pecado y una entrega de todo corazón a la voluntad de Dios. Sin estos, la salvación permanece incompleta. El mensaje de arrepentimiento y rendición llama a cada persona a reconocer su necesidad de la gracia de Dios, abandonar el camino de la autosuficiencia y someterse completamente al señorío de Jesucristo. Esta transformación no es simplemente una respuesta emocional, sino un cambio profundo e interno que afecta cada aspecto de la vida de uno. El arrepentimiento a menudo se malinterpreta como simplemente sintiendo pena por los pecados de uno, pero es mucho más que eso. La palabra griega para el arrepentimiento, metanoia, literalmente significa un cambio de mente. Es una decisión alejarme del pecado y volverse hacia Dios. En Hechos 3:19, Peter llama a la gente a arrepentirse: «Arrepiéntete, entonces, y recurrir a Dios, para que tus pecados puedan ser eliminados, que pueden venir los tiempos de refrescante del Señor». El arrepentimiento es la puerta de entrada al perdón, la curación y la restauración. Implica reconocer la gravedad del pecado, reconocer su poder destructivo y decidir abandonarlo por completo. Este alejamiento del pecado no es solo un evento único, sino una postura continua en la vida de un creyente. La rendición, por otro lado, implica renunciar al control de la vida y ceder completamente a Dios. En Lucas 9:23, Jesús dijo: «Quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz a diario y seguirme». La rendición se trata de dejar ir nuestros propios deseos, planes y ambiciones y permitir a Dios dirigir nuestros pasos. Es un reconocimiento de que no podemos salvarnos y que solo sometiéndonos a la autoridad de Dios podemos encontrar la verdadera libertad y propósito. La rendición no se trata de pasividad, sino de elegir activamente confiar en Dios en cada área de la vida, incluso cuando va en contra de nuestras inclinaciones naturales.
El llamado al arrepentimiento y la rendición es fundamental para el mensaje del Evangelio. En Marcos 1:15, Jesús comienza su ministerio proclamando: «Ha llegado el momento. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en las buenas noticias». Este mensaje se repite a lo largo del Nuevo Testamento, enfatizando que la salvación no se trata solo de creer ciertas verdades, sino que implica una reorientación radical de la vida de uno. El verdadero arrepentimiento y la rendición están marcados por un cambio genuino en el comportamiento, las actitudes y las prioridades. Como Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguien está en Cristo, ha llegado la nueva creación. El viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. La evidencia de arrepentimiento y rendición se ve en una vida transformada. Una de las barreras para el arrepentimiento y la rendición genuinos es el orgullo. El orgullo lleva a las personas a creer que pueden vivir independientemente de Dios, que pueden determinar su propio camino y que no necesitan someterse a nadie. Sin embargo, la Biblia tiene claro que Dios se opone a los orgullosos pero muestra el favor de los humildes. Santiago 4:6. El verdadero arrepentimiento requiere humildad, una voluntad de admitir que estamos equivocados, que somos pecadores que necesitamos un Salvador y que no podemos arreglarnos. La rendición requiere la humildad para reconocer que las formas de Dios son más altas que nuestras formas y que sus planes son mejores que los nuestros. Otro desafío para el arrepentimiento y la rendición es el amor del pecado. Jesús advirtió en Juan 3:19, «Este es el veredicto, la luz ha llegado al mundo, pero la gente amaba la oscuridad en lugar de la luz porque sus acciones eran malvadas». Muchas personas resisten el arrepentimiento porque no quieren renunciar a los placeres del pecado. Sin embargo, la fugaz satisfacción del pecado no puede compararse con la alegría y la paz que provienen de una vida entregada a Dios. Romanos 6:23 contrasta los resultados de estos dos caminos. Porque el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El llamado al arrepentimiento es un llamado para elegir la vida sobre la muerte, la libertad sobre la esclavitud y la alegría eterna sobre el placer temporal. El arrepentimiento y la rendición no se tratan solo de alejarse del pecado, también se trata de volverse hacia Dios. En Mateo 11:28-30, Jesús ofrece una invitación a todos los cansados y cargados. «Ven a mí, todos ustedes que están cansados y cargados, y te daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy gentil y humilde en el corazón, y encontrarás descanso para tus almas». Ringumarse a Cristo no significa perder la libertad, significa encontrar un verdadero descanso y paz. El yugo que ofrece Jesús no es de opresión, sino una asociación con Él, donde encontramos fuerza, orientación y propósito. El proceso de arrepentimiento y rendición involucra tanto la mente como el corazón. Comienza con un reconocimiento del pecado y la decisión de alejarse de él, pero debe estar acompañado de un sincero deseo de seguir a Dios. En Romanos 10:9-10, Pablo explica: «Si declaras con tu boca, Jesús es Señor, y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Porque es con tu corazón que crees y estás justificado, y es con tu boca que profesas tu fe y eres salvado». La declaración de Jesús como Señor es un acto de rendición, y debe ser respaldada por una creencia genuina en el corazón. El arrepentimiento y la rendición no son actos de esfuerzo humano, sino respuestas a la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 deja en claro que por gracia es salvado, a través de la fe, y esto no es de ustedes mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Si bien el arrepentimiento y la rendición son necesarios para la salvación, solo son posibles por la gracia habilitadora de Dios. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos permite vivir una vida de rendición. Nuestro papel es responder a su liderazgo con humildad y fe. La necesidad de arrepentimiento y rendición se extiende más allá del momento de la salvación. Es una práctica diaria que mantiene nuestros corazones alineados con la voluntad de Dios. En 1 Juan 1:9, se nos recuerda: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. La confesión y el arrepentimiento deben ser partes regulares de la vida de un creyente, mantenernos en comunión cercana con Dios y permitir que su gracia nos transforme continuamente. La rendición también es una elección diaria, ya que encontramos situaciones que desafían nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de seguir su ejemplo. En conclusión, el arrepentimiento y la rendición son fundamentales para una vida de fe genuina. Son el medio por el cual entramos en una relación con Dios y las prácticas en curso que nos mantienen alineados con su voluntad. El verdadero arrepentimiento es más que solo arrepentirse, es una apariencia decisiva del pecado y un giro hacia Dios. La rendición no se trata de perder la libertad, sino de ganar la vida que Dios pretende para nosotros, una vida de paz, alegría y propósito. A medida que continuamos caminando en arrepentimiento y rendición, experimentamos la plenitud de la gracia de Dios y la transformación que proviene de vivir en su presencia. El viaje hacia la salvación está profundamente entrelazado con la comprensión del amor de Dios, la justicia y la necesidad del arrepentimiento y la rendición. Aunque el amor de Dios es ilimitado, Él permanece justo y no puede comprometer sus principios. La salvación se ofrece exclusivamente a través de la fe en Jesucristo, quien sirve como el único puente entre la humanidad y Dios. A pesar de esto, muchos pueden perderse la salvación debido a la incredulidad, la hipocresía o alejarse de la verdad que alguna vez conocieron. Los últimos días estarán marcados por importantes desafíos espirituales, y los creyentes están llamados a permanecer atentos, manteniendo su enfoque en las prioridades eternas. El rapto y el juicio final destacan la importancia de estar listo en todo momento, vivir una vida que se alinea con la voluntad de Dios. En última instancia, vivir con una perspectiva eterna requiere reevaluar nuestras prioridades, reconocer la necesidad del arrepentimiento y la rendición, y abrazar una vida dedicada a seguir a Cristo. Es a través de la cruz que convergen la justicia y el amor de Dios, ofreciendo perdón y redención a todos los que creen. Al alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios, permanecer espiritualmente preparados y buscar continuamente crecer en la fe, nos aseguramos de que estamos listos para los desafíos de los últimos días y el mejor retorno de nuestro Salvador. El llamado al arrepentimiento, la vigilancia y la preparación sigue siendo urgente ya que vivimos en anticipación de la eternidad. Gracias por ver, esperamos que lo hayas disfrutado. Deja un comentario con tu opinión y lo que piensas sobre este tema. No olvides suscribirte, me gusta y compartir, enviando mucha energía positiva y paz a usted y a su familia. Que las bendiciones de arriba siempre te lleguen.